Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Señor, gracias por cada amigo, amiga, hermano o hermana que escucha la presentación de su palabra. Esperamos, Señor, en esta hora que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días estamos presentando la miniserie titulada El Evangelio, Misterio de la Navidad. Hoy, la última presentación, tercera y última presentación, queremos comenzar inmediatamente. Cuando usted lee la Biblia y busca el significado de la palabra evangelio, descubre que el evangelio no es una doctrina, no es un razonamiento, no es un argumento. El evangelio es una persona. La persona evangelio es Jesucristo. Jesús es el evangelio, porque el evangelio consiste, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Por tal razón, el evangelio es Jesús. El Evangelio, misterio de la Navidad. Cuando estudiamos la persona de Jesús, cuando conocemos a Jesús, descubrimos el misterio de la Navidad. La palabra misterio, hemos dicho, es una verdad que debe ser conocida, una verdad que debe ser aprendida. Por tal razón, el Evangelio es un misterio que debe ser aprendido. Misterio de la Navidad. Y en la historia de la Navidad, en el nacimiento de Jesús, se descubre un maravilloso misterio que estuvo oculto desde edades eternas. Por tal razón, nosotros necesitamos entender y comprender el Evangelio, que es el misterio de la Navidad. Y ahora, al pensar en la Navidad, descubrimos la belleza del Evangelio, asimilando, comprendiendo el misterio. Trabajemos entonces con la primera presentación pesada, seria, detallada del Evangelio, como aparece en el libro de Isaías, en aquellos 4 cantos que Dios inspiró, que Dios escribió, que Dios registró. En Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9 está el primer canto. El segundo está en Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. El tercero, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Y el último de estos 4 cantos está en Isaías 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Nos interesa leer la belleza y la profundidad y el contenido de lo que el Señor nos presenta en esos cantos. Claro está, haremos una breve reseña de lo mismo. Cuando usted comienza a leer el primero de los cantos en el capítulo 42, versículo 1, lee nada más y nada menos que lo siguiente: Dios es el que inspira los 4 cantos, Dios es el que los describe, y aparece una palabra interesante en el primero de los cantos, que se repite luego en otros de los mismos. Dice el capítulo 42, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aparece la palabra siervo, que en hebreo es eved y significa sirviente, significa esclavo. Mire cómo se repite otra vez en el Salmo 49, en el canto 49, el segundo canto, en el capítulo 49, dice el versículo número 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Ponga cuidado en esa frase, me formó desde el vientre. Allá llegaremos al final de la presentación y vamos a ver la belleza del nacimiento de Jesús y la belleza de la Navidad que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia,
desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, el Mesías se haría hombre, nacería de una virgen, nacería de una mujer. Nacería y saldría del vientre de una mujer, con un propósito, con un fin: ser salvación hasta lo último de la tierra. En el capítulo 50, tercer canto, versículo número 10, aparece la palabra siervo otra vez dentro de estos 4 cantos. Dice el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aparece otra vez la palabra siervo. En el capítulo 52, versículo 13, aparece nuevamente la palabra siervo dentro del contexto de estos 4 cantos. Dice el versículo 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Todavía hay otra cita más en el último de los cantos, en el cuarto, capítulo 53, versículo 11, donde la palabra de Dios dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando volvemos otra vez al capítulo 42, versículo 1, hay una frase que nos llama la atención y que debemos estudiar y entender. Dice el capítulo 42, versículo 1, Dios habla de mi siervo y entonces añade, aquí mi siervo, yo le sostendré. Y dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice mi escogido. ¿Para qué escogió Dios al siervo? ¿Qué planes tenía Dios con el siervo? ¿Qué era lo que Dios quería con el siervo? Cuando leemos el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo quitar, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí. He aquí el Cordero de Dios. Cordero, aparece la palabra amnos, que significa el Cordero apartado para el sacrificio. Jesús el siervo, Jesús el Cordero que Dios separó, que Dios apartó para el sacrificio. Jesús quien pagaría el precio del pecado, Jesús quien cargaría el pecado, Jesús quien mataría el pecado en su propio cuerpo. Mi escogido. Y esto nos recuerda el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 7 y 8, donde la Biblia dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Llama la atención que Cristo es precisamente el cordero que Dios apartó para el sacrificio. Ahora, ¿desde cuándo es Cristo el Cordero que Dios apartó para el sacrificio? Cuando leemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, la Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y añade el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es interesante entender la frase postreros tiempos. ¿Qué significa postreros tiempos? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, añade, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tal razón Jesús da comienzo a los postreros días. ¿Por qué postreros días? Porque antes de Cristo la sabiduría oculta no se había conocido. Antes de Cristo el misterio no se había revelado. Antes de Cristo la ciencia de Dios no se había dado a conocer como después de Cristo, y lo veremos en un momento. De modo que Cristo abre la puerta para los postreros días. Dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dijo esto en ocasión de aquel discurso en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó. Postreros días. Cristo da inicio a los postreros días y ahora en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo como se había anunciado para los postreros días. En el capítulo 2, versículo 28, la Biblia dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 14, la Biblia dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, hay una pregunta bien interesante que debemos hacernos en este momento. La pregunta es, ¿qué vino a revelar Jesús? ¿Qué vino a dar a conocer? Cuando Cristo viene, exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que no se sabía que ahora se sabe, qué es lo que estaba oculto que ahora se revela. ¿Qué es lo que se da a conocer? Número 1, veamos el significado y valor de la palabra misterio en este contexto, en el contexto de Jesús, en el contexto de la presencia de Cristo en la tierra. En el libro de Romanos, capítulo 16, al final del libro, el apóstol Pablo, que nos revela el plan de salvación en su libro, se ha dicho que Romanos es la mejor tesis en el Nuevo Testamento acerca del plan de salvación. Y al final del libro, el apóstol Pablo nos dice, Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Escuche qué interesante, dice Pablo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio del Evangelio que estuvo oculto desde tiempos eternos, ahora Cristo lo da a conocer. Por eso es tan importante, es tan interesante entender el valor teológico, el valor bíblico del nacimiento de Jesús. Antes de Jesús nacer, ese era el misterio oculto, estaba velado. Ahora Cristo lo da a conocer. Y Pablo dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y añade, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo vino a dar a conocer ese misterio que estuvo oculto. Ahora, mire qué interesante dice en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 10, el apóstol Pablo hablando de qué vino a revelar Jesús. Vino a revelar el misterio de Dios. Dice Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Mire qué cosa interesante. Dice el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y añade, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el pasado no se dio a conocer, y dice Pablo, pero ahora
se ha dado a conocer. Ahora ha sido revelado. Por tal razón, cuando usted piensa en el nacimiento de Jesús, tiene que pensar con una mentalidad bíblica, con una mentalidad amplia, con una mentalidad trascendente, una mentalidad que va más allá de los límites, una mentalidad que va más allá de lo utilitario, lo perecedero, lo temporal. Tiene que pensar en la revelación de Cristo, el conocimiento de Cristo, la revelación del misterio, la revelación del conocimiento de Dios, la revelación del conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, algo que el universo quiere conocer y entender y aprender, que el universo quiere conocer más a fondo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y añade, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio, el Evangelio, ese misterio, el plan de salvación, ese misterio, la revelación de Cristo Jesús, había estado oculto, dice el apóstol Pablo, desde los siglos en Dios. Y añade, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted entiende este misterio, su vida se convierte en un testimonio, no solo para los hombres. En el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice Pablo que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al mundo, al universo. Usted se convierte entonces en un actor o una actriz, no de mentira, sino de verdad. Una persona que refleja el carácter y la imagen de Jesús. Una persona que da a conocer la belleza y la santidad de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice entonces, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, la imagen, la belleza de la persona de Dios, siendo que Él nos hace participantes de esa simiente incorruptible que viene de lo alto. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un nuevo estilo de vida, es una nueva experiencia. Es algo tan glorioso y tan maravilloso que aún los ángeles quisieran entender. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Es tan profundo que el universo entero lo quiere contemplar. Por tal razón se hace más interesante el conocimiento del nacimiento de Jesús, el conocimiento de lo que llamamos la Navidad. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué hermoso recordar el nacimiento de Jesús a la luz del Evangelio y develar, descubrir el misterio. Versículo 11. Estoy leyendo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo vino para dar a conocer el misterio, para revelar el misterio. Número 2. Cristo vino también para que se diera a conocer la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 2, versículo 6 en adelante, mire qué belleza, mire qué belleza. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue diciendo,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nos está diciendo, Cristo vino a dar a conocer no solo el misterio oculto que Dios tenía, pero también la sabiduría oculta. Vino a revelar esa sabiduría. Y él sigue diciendo, antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y añade, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios la reveló, esa sabiduría oculta. Dios la dio a conocer. Y llama la atención cómo el apóstol Pablo trata de hacernos entender lo que está diciendo. Dice el versículo 11, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y añade, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo vino a revelar el misterio. Cristo vino a revelar la sabiduría de Dios, pero hay algo más interesante también. Cristo vino a darnos a conocer la ciencia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 32 al 36. La Biblia es un manantial. La Biblia es la palabra de Dios. Me gusta explicar siempre el método de trabajo que usamos. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia y solo la Biblia. En el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, está allí lo que ocurre en la época de Nehemías. Utilizaremos siempre esta manera, esta forma de presentar la palabra. Romanos capítulo número 11, versículo 32 al 36, dice el apóstol Pablo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y añade, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cristo vino a revelar el misterio de Dios, a revelar la sabiduría oculta de Dios, a hacernos conocer la ciencia de Dios. Por eso, cuando usted piensa en la Navidad, piensa en el nacimiento de Jesucristo, tiene que pensar en la profundidad del significado de este hecho. Tiene que pensar en la trascendencia del hecho. No se distraiga con la música, con la algazara, con la gravía. Disfrute como usted vaya a disfrutar en el nombre del Señor, pero enfóquese en el concepto bíblico, en el conocimiento bíblico, en el misterio, la sabiduría y la ciencia de Dios que se revela a través del nacimiento del Señor Jesús. Llama la atención la frase Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, esta sabiduría estaba sobre la mesa. Desde antes de la fundación del mundo, esta sabiduría Dios la tenía preparada para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, esta sabiduría estaba en las manos de Dios. No se había revelado hasta que Cristo vino a la tierra. No se había dado a conocer hasta que Cristo vino a revelar el misterio, a revelar la sabiduría oculta, a revelar por la gracia de Dios la ciencia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Y añade San Juan capítulo 17, versículo 24, dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sigue añadiendo la Biblia en San Mateo capítulo 25, versículo 34, donde dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios lo sabía, Dios sabe todo. Dios sabía las consecuencias de crear al hombre en esta tierra. Dios sabe todo, pero no dio un paso atrás. Se mantuvo firme en el propósito y el proyecto, aunque le costaría todo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? El Señor lo arriesgó todo, el Señor lo dio todo, el Señor lo perdió todo por amor a usted, por amor a mí y por amor al universo. El pecado jamás se levantará otra vez. El pecado jamás levantará su cabeza deforme por segunda vez. Cristo es nuestra bendición, el que resolvió el problema del pecado. Cristo es nuestra salvación y el Espíritu Santo es la garantía, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. La palabra de Dios dice en San Marcos capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que estaba escondido desde la fundación del mundo, lo que no se sabía desde la fundación del mundo, Cristo vino, lo reveló y lo dio a conocer. Permita a Dios que la conclusión de esta miniserie sea una bendición para usted también. Hagamos una pausa en este momento y entonces trabajaremos con Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 5, donde nos habla de la frase y la palabra vientre y la frase desde las entrañas de mi madre, las entrañas de la mujer. Cómo Dios sacó a Cristo desde allí, cómo Dios hizo esto para bendición suya y bendición mía. Y aquí iremos a la parte final donde tiene que ver exactamente con el nacimiento de Jesús. Hagamos una pausa y entonces continuaremos.
En el segundo de los cantos que Dios escribió en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 1, la palabra de Dios dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Quien está hablando es el siervo. Es hermoso leer estos 4 cantos donde el Padre habla, pero el Hijo también habla. Ahora nos está hablando Jesús. En el versículo 5 dice el capítulo 49 de Isaías, dice: ahora pues, dice Jehová. Primero habla el siervo en el versículo número 1. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y añade el versículo número 6, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuando pensamos en Jesús saliendo del vientre de la mujer, cuando pensamos en Jesús saliendo del vientre de su madre, del vientre de María, tenemos que pensar en la profundidad y el significado de este hecho. Salvación no solo para Jacob, para Israel, pero salvación hasta lo último de la tierra. Salvación para usted, salvación para mí, salvación para todos. Me gustan los detalles que vienen a continuación en la palabra de Dios. Cuando usted lee el Salmo número 22, descubre que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Se refiere a Jesucristo. Cuando leemos el capítulo 22, versículos 9 y 10, oiga qué belleza, dice el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El siervo está hablando acerca de su experiencia. Y cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos detalles interesantes. Hagamos ahora, brevemente, para terminar, una relación desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis de todo esto. Veamos hasta dónde podremos llegar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva pecan, Dios entonces da una sentencia. Y esta sentencia en Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce como el Evangelio en cierne, el protoevangelio, el comienzo del Evangelio, y tiene que ver con una mujer, y tiene que ver con su simiente. Veamos, la palabra simiente, la palabra sera significa hijo, descendencia. El versículo 15 de Génesis capítulo 3 dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos habla de la simiente de la mujer. Nos habla de la simiente de la mujer. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5, mire cómo se compara esto con lo otro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Usted recuerda cuando el niño Jesús nació,
cómo rapidito el ángel le dijo a José y María que se fueran para Egipto. Y usted recuerda cómo Herodes intentó matar al niño, matando todos los niñitos de la aldea de Belén menores de 2 años. Y cómo Dios cumplió su propósito en hacer nacer a Jesús, al Mesías, al siervo de una mujer. La Biblia sigue diciendo en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, algo hermoso que tiene que ver con este niño. Dice Isaías, capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Me gusta cuando Mateo explica, interpreta el valor de esta imagen. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, Mateo explica el valor de lo que dice Isaías, hablándonos acerca de el nacimiento de Jesús, hablándonos acerca de lo que pudiéramos decir la Navidad. Dice San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. San Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, y relata Mateo. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y añade Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando comenzamos este seminario, y cada día hemos leído 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde la Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todavía lo leemos, lo estudiamos, lo comprendemos, pero entenderlo nos costará toda la eternidad. ¿Cómo una mente puede entender que Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo una humanidad puede entender que Dios haya nacido como un recién bebé, como un bebecito? Misterio de la piedad. Una verdad que debe ser conocida, una verdad que debe ser dada a conocer, una verdad que nos tomará la eternidad ir entendiendo, y que mientras más comprendemos y más profundo se hace, entonces más nos aturdimos. ¿Cómo nació Dios de una mujer? ¿Cómo nació Dios como un indefenso bebé? ¿Hasta dónde se puede entender y comprender el amor de Dios? ¿Cómo Dios quiere nacer en tu corazón? ¿Cómo Dios quiere nacer en tu vida? ¿Cómo Dios quiere aparecer en tu horizonte? ¿Cómo Dios quiere vivir y morar en ti? Como veremos dentro de un momento con un par de citas bien hermosas que tenemos por acá. En San Juan capítulo 1, versículo número 1, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora, pensando en Emmanuel, mire lo que dice el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hace hombre. Me gusta, me encanta el relato de San Lucas cuando nos habla de el encuentro de Gabriel con María. Cómo Gabriel le habla a María, porque hay detalles tiernos y hermosos en las palabras del ángel. María, que no entendía lo que estaba diciendo el ángel, también se expresó, y Gabriel le contestó y le explicó su inquietud. San Lucas, capítulo número 1, versículos 26 en adelante. Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. La palabra de Dios es un manantial. La palabra de Dios es lo más hermoso que le ha pasado a la humanidad. Dice San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pienso que en ese momento aquella muchacha no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando. Pero qué hermoso como ella responde a lo que no entiende. Y me gusta cuando el ángel le añade: He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel está tratando de abrir la mente a esta muchachita. Le dice: mira, Elizabeth no podía tener bebé, pero ella va a tener un bebé. Y entonces dice en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. María, sin entender todavía todo este cúmulo de información, solo dijo. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay una profundidad de significado en la frase de María: la sierva del Señor. La palabra sierva, la palabra dulos, la palabra esclavo es: yo entrego mi voluntad en las manos del Señor. Acepto lo que Dios disponga, no cuestiono lo que Dios quiera hacer. No entiendo, pero que se haga lo que Él quiera. Estoy para servirle y obedecerle. Qué hermoso que en este tiempo del año usted decida lo mismo. Usted decida aceptar la voluntad de Dios. Usted decida aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Usted decida aceptar el Evangelio que es Cristo Jesús. Qué maravilloso sería que usted le dijera sí a Dios. Le diera todo el derecho legal sobre su vida. Aceptara la presencia y la unción del Espíritu Santo para que le cambie, le transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Qué maravillosa vida viviría usted si le dice sí a la voluntad divina y permite que todo el poder de Dios se manifieste en usted, cambiando y transformando su vida. Qué hermoso sería vivir en la presencia de Dios en el cumplimiento de su voluntad. Entonces, en usted se cumpliría la oración del apóstol Pablo. Y quisiéramos ir preparando el aterrizaje, estudiando brevemente esta oración del apóstol Pablo. Mire qué cosa linda. Si usted permite que Cristo nazca en su corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a su vida para hacer el maravilloso milagro de la regeneración, milagro del nuevo nacimiento, milagro del arrepentimiento, milagro de la transformación. El milagro de los milagros, Efesios capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 19. Ponga cuidado, porque aquí aparecen 3 cosas interesantísimas que hacen, número 1, el Espíritu Santo, número 2, Jesús, y número 3, el Padre Celestial. Permita a Dios que en este tiempo del año
esta sea la experiencia suya y de su familia. Que esto no sea otro tiempo más, no. El conocimiento del nacimiento de Jesús tiene que llevarnos a una vida poderosa, una vida trascendente. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando Cristo nace en tu corazón, el Espíritu Santo viene a fortalecer tu hombre interior. El hombre interior representa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando Cristo nace en tu vida, entonces el Espíritu Santo hace un cambio, una transformación en tu vida. Te fortalece, te da poder, krataio dinamis. Krataio te da potencia para vivir. Dinamis te hace dinámico. La parte intelectual de tu vida o del hombre interior comprende la mente, la voluntad y la conciencia. El Espíritu Santo viene para aclarar tu mente, para fortalecer tu mente, para vigorizar tu mente, para capacitar tu mente. Viene a aclarar tu conciencia, a fortalecer tu voluntad. Número 2, dice el versículo siguiente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que haga morada permanente Cristo en vuestros corazones, para que se quede a vivir Cristo en vuestros corazones, para que se mantenga en usted y con usted para siempre Cristo, para que haga morada permanente. Finalmente, dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Recuerde, la frase para que define un propósito. Número 1, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alcance una madurez espiritual por encima de toda prueba. Permita a Dios en esta Navidad, permita a Dios en este fin de año, permita a Dios en esta hora que venga el Espíritu Santo a fortalecer tu hombre interior, que venga Cristo a habitar en ti desde ahora y para siempre, y que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es nuestro anhelo y nuestra oración para ti y para todos los tuyos, y que este sea el comienzo de una maravillosa experiencia de salvación, porque estamos en el tiempo donde el Santo Espíritu levanta a Cristo, levanta el Evangelio para darte a ti y a los tuyos salvación y vida eterna. Es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.